En los anales de lo inexplicable, existen historias que marcan un antes y un después en nuestra percepción de la realidad. Relatos tan perturbadores que desafían las fronteras entre la ciencia, la fe y la locura. Son crónicas que, más allá de la veracidad de los hechos, nos obligan a confrontar los abismos que pueden abrirse en el alma humana y las fuerzas, internas o externas, que pueden tomar el control. Hoy nos adentramos en uno de los casos de posesión demoníaca más documentados y escalofriantes del siglo XX. Una historia que tuvo lugar en la Sudáfrica de 1906 y que, más de un siglo después, sigue resonando con una fuerza aterradora. Es el viaje a la oscuridad de Clara Germana Celle, una joven estudiante de 16 años cuya vida, aparentemente devota y normal en una misión católica, se vio irrevocablemente fracturada por un acto de voluntad que, según su propia y desesperada confesión, la condenó a un tormento inimaginable. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Nos sumergiremos en los detalles de un suceso que comenzó no con un ritual complejo, ni con un conjuro ancestral, sino con un susurro en la oscuridad de una noche de soledad y duda. Clara, en un momento de crisis espiritual, confesó al padre Erasmus haber hecho lo impensable. Movida por una peligrosa mezcla de rebeldía juvenil, curiosidad y un anhelo de liberarse de las restricciones de su vida, había invocado verbalmente a Satanás, sellando un pacto sin testigos ni ceremonias, ofreciendo su alma a cambio de poder y control sobre su propio destino. Este acto de rechazo a la guía religiosa que había marcado su existencia fue, según los testigos de la época, la llave que abrió una puerta a un infierno personal, desatando una serie de fenómenos que superarían cualquier explicación racional y que llevarían a uno de los exorcismos más notorios de la historia moderna. La confesión de Clara no trajo consigo el alivio del perdón, sino el preludio de una transformación aterradora que sumió a la misión en un estado de pánico y confusión. Los primeros indicios de la oscuridad que se había apoderado de ella se manifestaron como una aversión visceral e incontrolable hacia todo lo sagrado. La simple visión de un crucifijo, antes fuente de consuelo, la sumía ahora en ataques de histeria y gritos desgarradores, mientras que el agua bendita, símbolo de purificación, parecía infligirle un dolor físico real, como si quemara su piel al mero contacto. Pero la corrupción de su ser no se detuvo ahí. De manera inexplicable, Clara comenzó a exhibir habilidades que desafiaban toda lógica, adquiriendo una fluidez instantánea en lenguas que jamás había estudiado, como el latín, el alemán y antiguos dialectos tribales que nadie a su alrededor podía comprender. A esta políglota sobrenatural se sumó una clarividencia maligna. Se volvió capaz de revelar los secretos más íntimos y vergonzosos de las personas, exponiendo pecados y detalles ocultos de sus vidas que le era imposible conocer por medios naturales. El terror se intensificó con la manifestación de una fuerza física descomunal. Esta joven de apariencia frágil se convertía en una fuerza indomable, capaz de dominar a varios adultos fuertes que intentaban contenerla durante sus violentos trances. Testigos presenciales relataron con espanto cómo arrancaba muebles pesados de su lugar y destrozaba objetos con una furia que no parecía humana. Durante estos episodios, el propio ambiente se corrompía. La temperatura de la habitación descendía drásticamente y olores pútridos y nauseabundos surgían de la nada, impregnando el aire con una pestilencia inexplicable. Su propio rostro se transfiguraba, sus ojos parecían cambiar de color y una sonrisa inhumana y retorcida se dibujaba en sus labios mientras profería blasfemias y frases desconectadas. Con una voz que no era la suya, gritaba que había entregado su alma, que el diablo estaba satisfecho con su sufrimiento, pero que jamás la liberaría, pues ya le pertenecía.
Para los aterrorizados religiosos, no había duda. Estaban ante una posesión genuina, una invasión espiritual que requería una intervención inmediata y drástica. Ante la escalada de violencia y el peligro inminente que Clara representaba para sí misma y para los demás, la dirección de la escuela misionera tomó la única decisión que su fe les dictaba: solicitar la realización de un exorcismo formal. La monumental tarea recayó sobre los hombros de dos sacerdotes experimentados, el padre Erasmus y el padre Horner, quienes se embarcaron en un ritual que se prolongaría durante varios días de intensa y agotadora batalla espiritual. El ambiente durante las sesiones de exorcismo era descrito como opresivo, cargado con una energía maligna palpable que helaba la sangre de los presentes. Clara, firmemente atada a una cama para evitar que se autolesionara o atacara a los religiosos, se debatía con una fuerza sobrenatural, profiriendo insultos y blasfemias en múltiples lenguas mientras continuaba revelando los pecados ocultos de quienes participaban en las oraciones en un intento desesperado por sembrar la discordia y el miedo. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Susurros guturales parecían emanar de las paredes, golpes secos resonaban en la habitación sin una fuente aparente, y la temperatura fluctuaba de manera errática y antinatural. En medio de este caos se manifestaba una dualidad aterradora. La voz de la propia Clara clamaba por ayuda, confesando una y otra vez el pacto que la había condenado, mientras otra voz, profunda y maligna, se resistía con violencia a la expulsión del demonio. El clímax de este aterrador ritual llegó en un momento que desafiaría para siempre la incredulidad de todos los testigos, un evento que se grabaría a fuego en la memoria de la comunidad. Ante la mirada atónita de la congregación, que se había reunido para apoyar con sus plegarias, el cuerpo de Clara, a pesar de estar fuertemente amarrado a la cama, comenzó a levitar. Se elevó lenta y graciosamente, como si una fuerza invisible la estuviera alzando, hasta flotar a una altura impresionante de casi 2 metros sobre el colchón. La visión fue tan perturbadora que muchos quedaron paralizados de terror, mientras otros caían de rodillas recitando oraciones desesperadas. En ese instante, los sacerdotes intensificaron sus invocaciones, clamando con un fervor renovado la intervención divina. La respuesta a las plegarias llegó en forma de un sonido que trascendía lo humano. Un grito agudo, prolongado y cargado de un desespero primal brotó de la garganta de Clara. Una vocalización tan potente y antinatural que pareció sacudir los cimientos del edificio, obligando a muchos a taparse los oídos, mientras una sensación de vértigo invadía la estancia. Fue el último acto de resistencia de la entidad que la atormentaba. Tras ese alarido final, un silencio absoluto y pesado cayó sobre la habitación, roto únicamente por el sonido sordo de su cuerpo desplomándose sobre la cama con un impacto seco. Estaba inmóvil, con la respiración agitada, pero en su rostro había una expresión que no se había visto en semanas: serenidad. Cuando finalmente abrió los ojos, estos parecían claros y llenos de vida de nuevo. Los padres, exhaustos pero inmensamente aliviados, declararon que el demonio había sido finalmente expulsado. La congregación, testigo de lo que consideraban un verdadero milagro, se unió en un cántico de alabanza, mientras Clara, la joven que había viajado a las profundidades de un infierno personal, comenzaba a recuperar lentamente sus fuerzas, encontrando por fin la paz. Los eventos que rodearon a Clara Germana Cele dejaron una marca indeleble en la comunidad local y en la iglesia, convirtiéndose en un caso de estudio sobre la posesión demoníaca y el poder del exorcismo. Tras la terrible experiencia, Clara inició un arduo camino de recuperación física y mental, aunque el peso de su pasado nunca la abandonaría por completo. Las monjas que la cuidaron relataron que parecía no tener recuerdos claros de los horrores vividos durante el periodo de posesión, una especie de amnesia misericordiosa que le permitió reintegrarse a la vida en la misión. La joven, antes inquieta y rebelde, se transformó en una persona profundamente devota, dedicando largas horas a la oración y la meditación, buscando quizás la expiación por el acto que, según ella, había sido motivado por un momento de vulnerabilidad. Clara permaneció bajo el cuidado de la misión religiosa
involucrándose en actividades de la Iglesia y dedicándose con especial atención a ayudar a niños huérfanos, como si en el servicio a los demás encontrara una forma de redimir el sufrimiento que había causado y padecido. A pesar de su esfuerzo por llevar una vida normal y discreta, la sombra de lo inexplicable la acompañó siempre. En su comunidad, muchos continuaron viéndola como una figura enigmática marcada por lo sobrenatural. Aunque nunca más volvió a mostrar signos de posesión, se cuenta que era atormentada por pesadillas recurrentes que la hacían despertar aterrorizada en mitad de la noche, encontrando consuelo únicamente en la fe que, según creía, la había salvado. Clara vivió una vida modesta hasta su fallecimiento por insuficiencia cardíaca en 1912, a la temprana edad de 22 años, dejando tras de sí un legado que mezcla misterio, resiliencia y una fe renovada. La historia de Clara Fermanagh nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. ¿Fue víctima de una genuina posesión demoníaca? ¿Una manifestación tangible de fuerzas que desafían nuestra comprensión científica? ¿O fue su tormento la trágica expresión de un profundo trastorno mental? ¿Un grito de ayuda de una joven traumatizada, interpretado a través del prisma religioso y cultural de su época? Quizás la verdad no resida en una elección entre una y otra, sino en la compleja y misteriosa interacción entre el espíritu, la mente y las fuerzas que aún no comprendemos. Su caso permanece como un recordatorio inquietante de que existen abismos en la experiencia humana que continúan provocando tanto fascinación como un profundo arrepío. Un testimonio del poder de la fe para enfrentar la oscuridad más profunda y emerger, aunque con cicatrices, del otro lado. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.